29 de diciembre, Santo Tomás Becket. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño, Jesús, sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti mismo una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Palabra del Señor. Bueno, hay mucho para decir. Estamos habituados a pensar, cuando se nos habla de profecías, que están siempre dirigidas al futuro. Bueno, quizás porque el futuro siempre es desconocido, por definición, y queremos desentrañar cómo ha de ser. Sin embargo, profecía es un oráculo en el que Dios da un mensaje, sea para advertir acerca del presente o del futuro. A veces habla del pasado también, sea para consolar en el presente, para darnos ánimos, en fin, muchos son los motivos. Profecía es cuando Dios habla por medio de una persona a quien le dotó de ese don, de hablar en su nombre en un momento dado. Y esto lo he dicho, ¿no? El profeta no es full-time profeta, lo es cuando habla en nombre de Dios. Si da su opinión, como Natán cuando le dijo a David que quería construirle un templo a Dios, que esa era la inspiración divina y que lo hiciera, pues en ese momento no estaba oficiando de profeta, sino de simple hombre Natán. La profecía de Simeón no tiene fecha de vencimiento. Era para aquel momento y para todos en la historia, hasta el final de esta. Simeón le dice a María: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Bueno, ante la persona de Jesucristo se dividen los corazones. Muchos en Israel cayeron y han seguido cayendo desde hace 2000 años. Todos los judíos, talmudistas, y los practicantes lo son, por más que el Talmud es una gran colección y no hay uno, sino varios, bueno, por lo menos 2 importantes, cuando se pone a ver, a tratar de conocer el tema, se puede uno perder en la maraña de preceptos, de opiniones, de explicaciones. Talmud deriva de la palabra lamud, que significa la enseñanza, o sea, es el libro doctrinal que contiene la enseñanza. Los rabinos, no todos, dicen que el primer autor es Moisés, que en Sinaí recibió las tablas de piedra escritas, pero que además habría recibido una enseñanza oral de interpretación de la ley, por lo que habría 2 Torá. Y dicen que por eso Moisés estuvo tanto tiempo sobre el monte. Moisés habría transmitido esa ley oral a Josué a los 70 ancianos, estos a los profetas y los profetas a la gran sinagoga, y que de ahí pasó a ciertos rabinos, hasta que no fue posible retenerla oralmente, era tanto lo que había, se había agregado, y la pusieron por escrito. Cierto es que antes de Cristo había escuelas que enseñaban los textos sagrados y que para recordar los comentarios de los doctores de la ley se los escribía, y así se formaron elencos que dieron comienzo al Talmud.
Por el segundo siglo de nuestra era hubo un rabino que recogió todos los elencos y escritos y lo puso todo en un libro llamado Sefer Mishnah. La Mishnah es la base y parte principal del Talmud. ¿Me siguen hasta aquí? Bueno, esto fue aceptado por todos los judíos y tomado como texto canónico, digamos, código antiguo de la ley. Había por entonces dos focos donde se lo explicaba. Uno era Palestina y el otro era Babilonia. Con el tiempo aumentaron las interpretaciones y las disputas, y esto formó otra parte del Talmud llamado Gemara. Así que del Talmud se derivó a la Mishnah y a Gemara o Gemara. Había temas que no se trataban porque eran los que estaban relacionados con el templo, que ya no tenían, o con la Tierra Santa, de donde habían sido expulsados. Así que para esos temas los dejaban la explicación para cuando volviera Elías o viniera el Mesías. Y eso que estamos en la era cristiana, estoy hablando. Por su parte, hubo dos escuelas que dieron lugar a dos Gemara, la de Jerusalén y la de Babilonia. Estábamos en el siglo III de nuestra era. De la doble Gemara o Gemara y de la Mishnah surgen dos Talmud. El Talmud más usado es el babilonio. Basta decir que el proceso de agregados, de interpretaciones, continuó. Después de un largo periodo de siglos de quietud, en el siglo XI se escribieron ulteriores agregados al Talmud. Y una de estas agregaciones fueron debidas al rabino Moshe ben Maimón, que lo conocemos como Maimónides, y a quien Santo Tomás de Aquino nombra varias veces en la Suma Teológica como autoridad, lo llama Maestro Moisés. Talmud es entonces la Mishnah, la Gemara y el Tosefot, que eran los últimos agregados. Lo que no se sabe es que siendo Maimónides el que puso orden en la ley judía, era un sabio realmente, en su obra introdujo además discusiones filosóficas y se metió de lo suyo, leyes suyas propias, y eso le valió la excomunión y la condena a muerte. Hablamos de la Inquisición católica, y también lo tenían los judíos. Así que tuvo que huir a Egipto, donde murió en el año 1205. Pues, ¿a qué voy con todo esto? A que pese a tanto saber y especular de Israel, de sus doctores de la ley, por causa de Jesucristo han caído, y no reconociendo al Mesías seguirán enredados en sus marañas. Han llegado a poner, y lo dicen expresamente, el Talmud por encima de la ley. Por ejemplo, dicen, la Sagrada Escritura es como el agua, la Mishnah el vino y la Gemara el vino aromático. O esto otro, hijo mío, escucha las palabras de los escribas más que las palabras de la ley. De Jesucristo se dicen cosas horribles, blasfemias en el Talmud. No le llaman por su nombre Yeshua, sino le llaman Nostri, que es nazareno, Otoish, aquel hombre, Peloni, una cierta persona, Talui, el que fue colgado, que era hijo ilegítimo, que era un brujo, que era un mago, y me detengo, no quiero seguir con todo esto. Simplemente para decir a dónde fue la caída, la profecía de Simeón. Solo entonces decir que esta profecía se sigue cumpliendo. El rechazo visceral hacia el Señor. Por medio de Jesucristo se ponen de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Y cuando hablamos de la persona de Jesucristo, hablamos también de la Eucaristía. Porque la Eucaristía es Jesucristo, no en la carne, sino en el sacramento. Pero igualmente real, vivo, glorioso, como en el cielo, pero velada su gloria y su imagen. Es decir, no vemos la carne glorificada, no vemos la divinidad, pero está, más aún, es la Eucaristía. O la Eucaristía es Jesucristo. Es la persona divina. Y ante la Eucaristía se ponen de manifiesto los pensamientos, los sentimientos de muchos dentro de la Iglesia. Y si no, ¿cómo se explica esas negaciones rotundas, absurdas, ridículas, disfrazadas de precauciones sanitarias, a gestos de adoración en la celebración de la Eucaristía y en la comunión? ¿Cómo se explican las cancelaciones de las misas? ¿Cómo se explican los aumentos de atropellos contra la Eucaristía, contra los fieles devotos que quieren adorar a su Señor? ¿Cómo se explica la eliminación de comulgatorios, de reclinatorios,
¿Qué razones se pueden aducir a todo eso? ¿Católicos maduros? Sí, donde hoy se muestra esto, que el Señor es signo de contradicción, donde se ve qué hay por detrás de medidas de exigencia de obediencia y de gestos, o ausencia de gestos, por ejemplo, el no arrodillarse ante la presencia del Señor, es justamente en la Eucaristía. La Eucaristía es donde se devela el pensamiento íntimo de los corazones. Cómo se trata la Eucaristía, cómo se obliga a que sea tratada, sin ningún signo de reverencia, de temor de Dios, de adoración. Cómo se tolera que así sea y se lo justifica. Cómo se acepta sin chistar todo eso, pone de manifiesto el pensamiento de unos y de otros, de quienes se dicen pastores y no lo son, y de aquellos que sí realmente lo son, de quienes se dicen fieles católicos y no lo son, y de quienes realmente lo son. Y los sacrilegios tolerados, exigidos, son espadas que atraviesan el Inmaculado Corazón de María. Él será, le dice Simeón, como un signo de contradicción, y a ti mismo una espada te traspasará el alma. Bueno, hoy hacemos memoria de Santo Tomás Becket. Es canciller del reino y mártir de la Iglesia. Estamos concluyendo el año con un mártir, uno que dio testimonio de valor, coherencia ante la prepotencia del poder político. Y realmente ahora es apropiado recordarlo, que nos encontramos ante el poder prepotente y mundial, ante el poder político del anticristo. Tomás nace en Londres en 1118, una familia de origen normando. Estudió en Auxerre, derecho canónico y luego en Bolonia. Fue colaborador del arzobispo de Canterbury, es archidiácono en 1154. El año siguiente, el rey Enrique II Plantagenet, que era también de dinastía normanda, lo nombra canciller del reino. Enrique y Tomás estaban ligados por una sincera amistad y la colaboración de Tomás fue estrecha y valiosa. Hombre inteligente, se volvió consejero y confidente del rey y supo manejarse políticamente en momentos en que el rey debía enfrentarse con los señores feudales. Tomás era un hombre muy influyente en el reino y además de inteligente, era ambicioso y gustaba de la magnificencia. Enrique II era también ambicioso y buscaba centrar en su persona todo el poder que en parte hasta ese momento estaba en manos de nobles, de aristócratas, de obispos y de abades. Tenía en Tomás un aliado precioso y cuando quedó vacante la cátedra episcopal de Canterbury, Enrique propuso a Tomás como candidato. Y fue entonces cuando Tomás le dijo al rey: si Dios me permite ser arzobispo de Canterbury, perdería la benevolencia de vuestra majestad, y el afecto con el que honraste se transformaría en odio, ya que varias acciones vuestras que perjudican a la Iglesia hacen que yo tema que un día podrías pedirme algo que no podría yo aceptar, y los envidiosos no dejarían de considerarlo un signo de conflicto sin fin entre nosotros. Bueno, estas palabras fueron proféticas. Enrique no le dio importancia, al final él no quería ser arzobispo y hubo presiones del nuncio y finalmente acepta ser arzobispo de Canterbury. Bueno, a partir del cambio es tremendo. Bueno, lo nombran sacerdote, obispo, lo ordenan, digo, y ya es una vida de sobriedad en el comer, en el vestir, de oración, de meditación de la Escritura todos los días. Distribuía a los pobres la limosna, que ya lo venía haciendo cuando era canciller. Visitas a los enfermos, a los hospitales. Casi una vida monástica. Y los conflictos con el rey aparecieron, sobre todo por las constituciones de Clarendon, donde se codificaba por escrito antiguas usanzas y costumbres del reino. Ahí nacía lo que se llama el common law, donde había una serie de privilegios que para Tomás no eran aceptables porque entraban en colisión con los derechos de la Iglesia. Se debe exiliar tanto fueron los choques, ¿no?, y tan fuertes, que se exilia durante 6 años en Francia, regresa a Canterbury, el pueblo lo recibe con entusiasmo, pero no la corte ni el rey, ya era un enemigo. Y él les dice a los de Canterbury: he vuelto para morir en medio de vosotros. No es un ingenuo,
sabe muy bien que deberá continuar a oponerse al poder y por su parte, lo primero que hace es desautorizar a los obispos que durante su ausencia entraron en compromiso con el rey. Un día Enrique, quizás en forma imprudente, exclamó a alta voz que alguien lo liberase de ese obispo. Bueno, parece que lo tomaron muy en serio y al final lo mataron. Eran 4 caballeros que entraron en la catedral de Canterbury gritando: ¿dónde está Tomás el traidor? Y él, que no había querido escapar, dijo: estoy aquí, pero no soy un traidor, sino un obispo y sacerdote de Dios. Y fue brutalmente acuchillado. El asesinato tenía lugar en la catedral, un episodio que fue inspiración de muchos artistas, entre ellos Thomas Eliot, con su asesinato en la catedral, o la obra del dramaturgo Jean Anouilh, que fue llevada al cine, que Beckett se llamaba. Bueno, la noticia corrió veloz por Europa. Enrique II estaba profundamente dolorido, ayunó varios días. Tomás, que gran parte de su vida no vivió como santo, murió como un santo. Buscaba la gloria y al final la encontró. Con valentía y abnegación se dijo de él. Fue canonizado en 1173. Grande era su fama de santo. Muchos milagros son atribuidos a su intercesión y la tumba se volvió meta de peregrinaciones. Alabado sea Jesucristo. Santo Tomás Becket ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.